antes de comenzar, vamos a aclarar algunas cosas también porque es bueno saber. Si alguien tiene un libro de flores, el flores no tiene este fármaco con ese nombre, meperidina. No lo tiene con ese nombre, porque obviamente los europeos tienen otras formas de, en algunos casos, de mencionar a sus medicamentos, aunque sea un nombre genérico. Ese fármaco en Europa, o por lo menos en España, se llama peridina y se escribe con P. Peridina se llama. Entonces, así está en el libro de flores. A veces se ponen a buscar y no encuentran, entonces vuelvo a repetirme, se escribe con P, así, peridina. Ya, listo. Eso para aclarar, porque si no, vamos a... Bueno, es un medicamento derivado de la morfina, por lo tanto, tiene las mismas acciones. A ver, la morfina pertenece a un grupo que se llama hipnoanalgesia. Entonces, ¿produce analgesia? Sí. ¿Frena el centro de la tos? Sí. ¿Disminuyen la frecuencia respiratoria? Sí. Eso satisface todo eso. ¿Producen estreñimiento? Sí. Entonces, como elementos centrales tenemos eso. Por eso que también en algún momento se puede utilizar como anestésico intravenoso. Entonces lo vamos a meter ya al tema en cuestión. Como ustedes pueden observar, entonces es un agonista MU, o sea, actúa sobre los receptores MU. Recuerden que existen tres tipos de receptores: los MU, los kappa y los delta. ¿Cuáles son sus propiedades farmacológicas? Actuar sobre el sistema nervioso central, por lo que atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Entonces generan analgesia. ¿Para qué vamos a usar la peridina o la meperidina? Vuelvo a repetir, se llama peridina en el libro de Jesús Flores. Ya, se detectan ya a los 15 minutos de la administración oral, porque hay, obviamente, para administración oral, la máxima actividad se obtiene ya a las 2 horas. También se puede administrar por vía subcutánea ya a los 10 minutos y su máxima acción la tenemos ya a la hora. 75 a 100 miligramos de este fármaco llamado meperidina o peridina, la verdad es igual que administrar 10 miligramos de morfina, que serían las dosis normales, porque ya pusimos en la anterior diapositiva que 60 miligramos de morfina era una dosis tóxica. Ya hemos hablado sobre eso también para que todo quede un tanto claro. Bueno, otras acciones, entonces ahí está lo mismo que ocurría con la con la morfina, genera depresión respiratoria, en principio miosis generaba la morfina, lo mismo que tenemos aquí, la contracción pupilar, acciones similares sobre la pituitaria. Recordemos que cuando actúa sobre esta glándula oficiaria llamada pituitaria, puede generar la liberación de prolactina, por ejemplo, eso hemos hablado. Dosis tóxicas de la meperidina produce excitación o euforia, eso vamos a ver también, y en el sistema nervioso central pueden observarse temblores, calambres musculares, convulsiones. Esas convulsiones son generadas por un metabolito llamado normeperidina. Esa normeperidina entonces
es la que produce esos problemas. Cuando veamos metabolización, vamos a recordar que ya habíamos mencionado también esto en la clase de morfina. Bueno, sobre el aparato cardiovascular, entonces genera vasodilatación periférica y eso lo hace por la liberación de histamina. Recuerden que esas células cerradas o mastocitos en su citoplasma tienen glándulos de histamina que generan la vasodilatación. También produce inhibición de los vasoreceptores, son esos receptores que se encuentran a nivel de la emergencia de las carótidas. Cuando salen de la aorta, ahí están esos vasoreceptores que informan a los centros neurológicos, sobre todo en la base del cuarto ventrículo. Generan también depresión respiratoria, donde se va a producir una acumulación de dióxido de carbono, entonces va a generar cianosis por esa razón. Y entonces recuerden además que el estímulo de la respiración es por la presencia del dióxido de carbono, no por el oxígeno. Puede también haber un aumento del flujo cerebral, o sea, elevación de la presión a nivel de líquido cerebrovascular. Aquí también quiero advertir alguna cosa, que lógicamente con el tiempo igual van a saber, pero si hay gente aquí que quiere ser anestesista y alguien está sufriendo un accidente cerebrovascular y se genera edema en el cerebro, no es recomendado este fármaco ni para analgesia ni para anestesia, no sirve. ¿Por qué razón? Porque aumenta ese flujo sanguíneo cerebral y en un paciente que tenga edema cerebral, eso es contraproducente, va a generar más edema y además va a elevar la presión del líquido cefalorraquídeo, donde los centros vulvares y protuberanciales van a encajarse en el agujero occipital y se va a morir la gente. Entonces, no es un buen medicamento ni para calmarle el dolor ni para producir, digamos, anestesia con ese medicamento llamado meperidina, que en el comercio nació con el nombre de Nerol. Entonces vamos a ver eso también. Ya. Ahora, acciones sobre el músculo liso. Entonces, lógicamente, puede a nivel del aparato gastrointestinal, igual que la morfina, provocar estreñimiento. ¿Por qué? Por dos razones importantes. La primera razón es que disminuyen las secreciones en todo el tracto digestivo, o sea, el estómago que secreta mayoritariamente ácido clorhídrico, obviamente que es pepsinógeno. A nivel de la segunda porción del intestino delgado, donde está el esfínter de Oddi, entonces desemboca el páncreas, ahí también hay secreciones desde el bicarbonato de sodio hasta un montón de enzimas que sirven para, obviamente, desdoblar proteínas, hidratos de carbono, lípidos, lo que sea, y además genera la secreción del bicarbonato de sodio. Entonces, y si seguimos, el colon es uno de los, segmentos del aparato digestivo donde se absorbe el agua. Al disminuir el peristaltismo y generar una disminución de las secreciones, en una sola palabra, si quiero expresar lo que produce este medicamento, al igual que la morfina, es estreñimiento. Y entonces vamos a ver que a partir de ese principio de generar estreñimiento, se han creado dos fármacos derivados de la meperidina. El uno es el difenoxilato y el otro es la loperamida. Esa loperamida y el difenoxilato son medicamentos que se pueden utilizar para generar estreñimiento en las personas que tienen diarrea que no sean infecciosas. Y cuando me refiero a infecciosas, me estoy refiriendo a diarreas producidas por virus. Porque, por ejemplo, en los niños, el microorganismo que más produce diarrea es el rotavirus. Entonces, me estoy refiriendo a él.
pero también ya en las personas mayores pueden provocar las bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, la Salmonella, etc. No es conveniente dar ahí porque al frenarse el peritalitismo, entonces se permite que los gérmenes o microorganismos penetren al torrente circulatorio generando septicemia y haciendo que la infección se generalice. Por eso no es bueno. Entonces, ¿en qué caso utilizaríamos esto? En pacientes que tienen, digamos, diarreas neurogénicas, de origen neurogénico, o en aquellas que tienen una patología que se llama colon irritable, ahí se podría utilizar. Estimula levemente el útero no grávido y no retarda el nacimiento, pero no conviene aplicar este medicamento en las mujeres que están dando a luz porque va a deprimir el centro respiratorio del recién nacido y puede él nacer muerto. O por lo menos, digamos, causa demasiado afanes a los médicos pediatras neonatólogos para que se pueda recuperar ese paciente. Ya, también vamos a hablar de la farmacocinética, absorción, distribución o destino y la excreción. Se absorbe por todas las vías, pero dice esto, no conviene que usted administre este medicamento ni por vía oral, ni por vía intramuscular, ni por vía subcutánea, porque va a generar picos. O sea, primero va a generar una gran analgesia, después va a decaer, otra vez a generar analgesia, así. O sea, hay una digamos, actividad errática en términos de esa administración. La mejor manera de aplicar este medicamento es por vía intravenosa y entonces usted controla, porque pone un suero, pone la meperidina y el goteo puede controlar el tiempo de acción y va a ser mucho más lineal y no así en picos como acabo de mencionar. Ya, la concentración plasmática máxima se obtiene a los 45 minutos. Eso dice el libro. Pero Herman y colaboradores, o sea, es un médico que ha estado observando esto, dice que no es así. La concentración plasmática máxima se obtiene recién entre 1 a 2 horas. Entonces, aquí estamos hablando de 60 minutos y aquí solo de 45 minutos. Y aquí estamos hablando de 120 minutos, que es alto más con respecto a lo que dice el libro. Ya, el 50% escapa al metabolismo del primer paso, es decir, si le da por vía oral, entonces el 50% se va a metabolizar cuando pase por el hígado, porque los vasos mesentéricos llevan al sistema porta y el sistema porta, o sea, la vena porta, penetra en el hígado y entonces se puede metabolizar. La unión con las proteínas plasmáticas es del 60%, como ustedes pueden observar ahí en la diapositiva. Ahora, el metabolismo. La principal vía metabólica que, digamos, usa este medicamento es el metabolismo que se lleva a cabo en el hígado y se produce por hidroxilación. Esta hidroxilación quiere decir que se está incorporando una molécula de agua, ¿no? Y va a formar, digamos, como resultado de eso, el ácido meperidínico, luego va a ser conjugado parcialmente. También sufre un proceso de desmetilación, no solamente de hidroxilación, sino también de desmetilación a normeperidina. Y vamos a empezar a centrarnos un poco con esto, porque esta normeperidina es el metabolito más tóxico, el que provoca las convulsiones, digamos, como efectos tóxicos, ¿no? Y esta normeperidina, que es el metabolito formado por este proceso de desmetilación, va a ser hidrolizada a ácido normeperidínico y luego conjugada. Solo una pequeña parte se puede
eliminar por vía renal como droga activa, sin metabolizarse. Muy pequeña cantidad de medicamento puede eliminarse por esa vía, que no es influyente en los pacientes que podrían tener insuficiencia renal, porque podrían utilizar personas que tengan este tipo de problemas. Pero lo que sí no se puede hacer es administrar en enfermos hepáticos, porque siempre hay que pensar en la función hepática cuando se metabolizan en el hígado los medicamentos. Se recomienda administrar por infusión, esa es la mejor manera. Se pone un suero, se pone el medicamento en el suero y eso se llama infusión. Entonces, como tiene una goma con un gotero y una ruedita que cierra, o una valvulita, podríamos decir, que cierra el pasaje del suero, entonces usted puede controlar la cantidad de medicamento que está entrando al torrente circulatorio y así evita esas fluctuaciones que he hablado hace un momento. La meperidina atraviesa la barrera placentaria, por lo que produce problemas en el ser humano, en la vida intrauterina, deprimiendo obviamente el centro respiratorio y que puede provocar la muerte. Entonces, ustedes ven aquí la meperidina atraviesa la barrera placentaria a dosis normal, por lo que los recién nacidos pueden presentar depresión respiratoria. Y eso va a tener que recuperar el neonatólogo si todavía tiene vida. En algunos casos incluso pueden nacer muertos. Disminución del volumen minuto respiratorio, menor saturación de oxígeno, por lo que deberá realizarse reanimación siempre y cuando ese niño tenga vida todavía. Porque si nace muerto ya no hay nada que hacer, digamos, con ese bebé. Y entonces estar 9 meses embarazada para que por nada más una inyección de este medicamento pueda perder la vida, mejor hacerse con esto más los anestésicos locales que se usan, digamos, para realizar cesárea. Eso obviamente lo hacen por vía raquídea y no hay ningún problema en ese sentido. Bueno, la depresión respiratoria puede ser tratada con naloxona. Ahora voy a hablar de la naloxona. Es un derivado también de la morfina que funciona como antagonista de estos medicamentos llamados opioides. Antagoniza la morfina, la meperidina, la metadona, el propoxifeno y todo lo que vamos a ver. Ya, la fracción del fármaco unido a las proteínas plasmáticas es menor en el feto, ya que esta situación de diferencia existente entre el feto y la madre hace posible que si hay menos proteínas o menos fármaco unido a las proteínas, ustedes ya saben que esos fármacos unidos a las proteínas carecen de acción farmacológica. La que está libre sí la tiene. Y entonces, si en el feto hay menor cantidad de proteínas plasmáticas, va a haber más producto libre y va a ejercer una mayor acción farmacológica que puede terminar con la vida del recién nacido debido a que deprime el centro respiratorio. Dentro de los efectos adversos, lo mismo que la morfina puede generar náusea y vómito. Recordemos que la morfina a dosis normales, en un paciente normal que no tenga dolor, puede generar náusea y vómito, porque la zona gatillo quimio-receptora donde ejerce esa función carece de barrera hematoencefálica, entonces llega a normal. Esos medicamentos lo mismo va a ocurrir. También puede generar temblores, calambres musculares, las pupilas dilatadas. Recuerden que primero genera miosis o contracción de la pupila, pero si son dosis mayores, dilatación de la pupila, lo mismo que hace la morfina. Reflejos hiperactivos, convulsiones, síntomas debido a la acumulación de su metabolito no desmetilado llamado normeperidina. Entonces la normeperidina es la que produce ese problema y no el fármaco original, no solamente ese metabolito. Ya, ahora interacciones medicamentosas. Pueden haber pacientes que estén tomando otros medicamentos y tal vez necesiten el uso de la meperidina o peridina. Por ejemplo, pacientes que están
usando inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Para qué sirven estos fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa? Voy a poner un ejemplo. La moclobemida es un inhibidor de la monoaminoxidasa que sirve para el tratamiento de la depresión. Cuando alguien tiene una depresión patológica que puede llevar al suicidio, se puede dar la moclobemida porque es un inhibidor de la monoaminoxidasa tipo A, porque hay inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B. De las del tipo B está la C-lejidina. Esa C-lejidina, la verdad, inhibe la acción de la monoaminoxidasa B y sirve para el tratamiento del Parkinson, no para la depresión. Entonces, estos inhibidores pueden causar depresión o estimulación respiratoria acentuada, delirio, hiperpirexia y convulsión. La clorpromacina. La clorpromacina es un medicamento y fue el primero descubierto para resolver un problema psiquiátrico llamado esquizofrenia. La esquizofrenia pertenece a un grupo de enfermedades psiquiátricas conocidas como psicosis y existen varias clases de esquizofrenia. Por ejemplo, la esquizofrenia hebefrénica, catatónica, paranoide, etcétera, etcétera. Eso obviamente ustedes lo van a ver cuando vean, digamos, psiquiatría. Fue el primer medicamento que se consiguió para revertir ese problema. Y también los antidepresivos tricíclicos. Recuerden que estos inhibidores de la monoaminoxidasa tipo A sirven para la depresión, pero existen otros como los antidepresivos tricíclicos que aumentan los efectos depresores, respiratorios, provocando sedación. Ahora, si el paciente fuese un epiléptico, pero además necesita usar este medicamento, cuidado con aquellos que están tomando fenobarbital o fenitoína. El fenobarbital ya hemos visto que es un barbitúrico, o sea, un hipnótico, igual que el tiopental sódico. Y la fenitoína es un medicamento que sirve también para dos cosas, para resolver las arritmias cardíacas y la epilepsia. Por cierto, la fenitoína es una droga de primera línea para el tratamiento de la epilepsia en el adulto. Ambos fármacos estimulan la metabolización de la meperidina y por lo tanto disminuye la biodisponibilidad del fármaco, que hace que tengamos que ajustar las dosis cuando están tomando estos medicamentos. Bueno, también puede llegar a generar tolerancia. O sea, el consumo constante del medicamento por vía oral, entonces puede llegar a generar tolerancia. La supresión brusca en ese paciente que está habituado ya a consumir el medicamento diariamente puede generar síndrome de abstinencia, que se caracteriza por malestar general, en algunos casos incluso puede generar convulsiones, puede generar alucinaciones tanto auditivas como visuales, ¿no? Eso es el síndrome de abstinencia. Sus usos terapéuticos, ¿para qué vamos a usar la meperidina? Para generar analgesia, o sea, son analgésicos estos medicamentos, entonces para calmar el dolor, ya, en pocas palabras. Preparado el clorhidrato de meperidina nació con el nombre de Denerol, pero fue conseguido en las farmacias siempre y cuando sea anestesiólogo, ¿no? Con el nombre de meperidina y listo, ya está. Entonces vienen en tabletas de 50 a 100 miligramos, en jarabe para uso oral en los niños, soluciones para uso parenteral, ya sea intramuscular, intravenoso. Se recomienda la vía intravenosa para que no haya esa fluctuación. Si la dosis en los adultos es de 100 miligramos por día y en los niños
se calcula por kilo peso entre 1 a 1.8 miligramos por kilo peso. Entonces eso se realiza una multiplicación por el peso que queda ahí, ¿no? Y entre 1 a 1.8 se puede multiplicar para sacar la dosis total que necesita ese niño. Muy bien. Por eso hemos acabado en penicilina. Ahora vamos a ver difenoxidato. Ya dije que la morfina provocaba estreñimiento, la meperidina también. Entonces, en base a que se ha estudiado el aparato digestivo, sobre todo desde el estómago, intestino delgado y intestino grueso, y todo eso, donde existen receptores MU, entonces se podría utilizar este medicamento llamado difenoxidato, que es un pariente de la meperidina. La meperidina es sacada, obviamente, de la morfina. Se emplea solo para el tratamiento de la diarrea. Y no viene solo, no existe difenoxidato en el comercio sólido. Viene asociado a la atropina. Esa atropina ya hemos visto, ¿no es verdad?, en el capítulo de los alcaloides de las solanáceas. A dosis terapéutica no produce acciones opioides. A dosis alta, fíjense, ya son dosis altas, 40 a 60 miligramos, se presenta una típica acción opioide. Normalmente el medicamento no se absorbe, pero si dan dosis demasiado altas, si se absorbe, iba a generar lo mismo que genera la meperidina, lo mismo que genera la codeína, la morfina, etcétera, etcétera. Pero eso es a dosis elevada. Y vuelvo a repetir que no viene solo. Ese medicamento viene asociado a la atropina. Bueno, entonces habrá que ver eso también con respecto a los pacientes. Bueno, va a generar euforia, estreñimiento, neurosis e incluso síndrome de abstinencia después de la supresión brusca del medicamento. Ahora, esas sales de difenoxidato son insolubles en agua. El clorhidrato de difenoxidato está disponible solo en combinación con sulfato de atropina. No viene solo. Y ese nombre comercial de esa asociación se llama lomotil, ¿no? Eso. Ya, ahora la dosis recomendada en adultos no es de 40 miligramos ni de 60, es de 20 miligramos en dosis divididas. Incluso esto hay que dividir 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la noche y hasta. No es mala cosa. Entonces, también, ¿no?, dependiendo de la diarrea que tenga el paciente, ya le he dicho que es mejor evitar las diarreas infecciosas de administrar este medicamento porque van a facilitar el ingreso de los gérmenes al torrente circulatorio y generar septicemia y demás cuestiones. Ahora, existe un metabolito del difenoxidato que es la difenoxina o ácido difenoxínico. Ese también existe como medicamento, es uno de los metabolitos del difenoxidato y sus acciones son similares a la del fármaco de origen, que es el difenoxidato. Ya, entonces eso también es importante llegar a saber, ¿no?, con respecto a la metabolización y la existencia del dolor. Este es otro medicamento que también es un derivado de la morfina, porque así como se ha creado el difenoxidato, se ha encontrado que la loperamina, que también se genera en el laboratorio, es sintético, es un derivado de la piperidina, disminuye la motilidad intestinal porque actúa sobre los músculos circulares y longitudinales donde existen los receptores MU. Entonces, debido a sus interacciones con receptores opioides intestinales, entonces es tan efectiva como el difenoxilato. Recordemos que este difenoxilato viene asociado a la atropina, pero ese loperamide no viene asociado a la atropina, viene solito. Entonces, son unas tabletitas pequeñitas, ¿no es verdad?, que pueden generar estreñimiento en las personas que tienen, por ejemplo, colon irritable, ¿no es verdad?, esa patología que hace que esa gente viva de verdad mal, porque cada rato le dan ganas de ir al baño, y hasta. Entonces, a dosis elevadas
de loperamide llegan al máximo a las 4 horas después de su ingestión. Su vida media de eliminación es de 7 a 14 horas. La loperamide no es bien absorbida porque solamente tiene una acción local, pero si toman dosis elevadas, igual puede llegar a producir acciones opioides. Pero si toman la dosis normal, solamente va a actuar en el intestino y no va a provocar ningún otro problema. ¿No es verdad? Entonces, ya la loperamida no es bien absorbida después de su administración correcta, tampoco penetra al cerebro, no hay mucho que explicar ahí, y una gran proporción es eliminada por las heces fecales, porque si no se absorbe, por otro se va a eliminar. Fácilmente uno entiende que lo van a hacer a través de las heces fecales. Entonces no va a haber problema. El fármaco se depende del comercio con varios nombres, con el nombre de Imodium, por ejemplo, Imosec, y también como loperamide. O sea, ustedes pueden pedir en la farmacia, ¿no? Ya sea el Imodium, Imosec o loperamide, que le van a vender. Vienen en cápsulas de 2 miligramos, como líquido 1 miligramo por cada 5 ml, y la dosis usual es de 4 a 8 miligramos, lo cual no debe de sobrepasar los 16 miligramos para no tener ningún inconveniente con ese tipo de pacientes. Y vuelvo a repetir, ustedes han visto que su absorción es muy escasa, salvo que se dé dosis demasiado bajas. Muy bien, ese es el primer capítulo y el segundo es cortito también.